Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, Unidad de Educación a Distancia, Grupo número 11. La entrevista en profundidad, según diferentes autores, es una interacción entre el entrevistador y el entrevistado, en donde se obtiene información mediante una conversación, realizando preguntas sobre un tema de interés. Características. Son individuales, holísticas, flexibles, disponen de un guión para el desarrollo de la misma, se realizan preguntas cerradas y abiertas y narran un proceso desde un punto de vista. Ventajas y desventajas. Ventajas. Permiten analizar conocimientos sociales, generan riqueza informática, son flexibles y económicas, son holísticas y permiten acceder a la información que no se pudo observar. Desventajas. Son inconvenientes por el tiempo de demora, se pueden generar reacciones con diversos tipos de sentimientos, pueden haber problemas de confiabilidad y validez. El entrevistado puede generar exageración, distorsión y falsedad de la información brindada, se obtiene un solo punto de vista, no permite la integración grupal, no permite la observación directa y participativa. Guía de la entrevista. La guía de la entrevista se basa por una introducción donde se da a conocer los objetivos de la entrevista, así como también los temas a estudiar. Preguntas descriptivas. Se solicita al entrevistado que cuente un relato de su vida o un suceso. Relatos solicitados. Se puede solicitar un relato por escrito al entrevistado, pero este tiene que detallar cronológicamente. Entrevista con bitácora. En este se puede hacer una especie de diario que facilite realizar la entrevista con más profundidad. Documentos personales. En esta se solicitan cartas, dibujos, fotografías, diarios o registros de algún evento. Con esto se logra recoger detalles importantes en la entrevista. Clases de pregunta. Las clases de preguntas pueden elaborarse dependiendo del contexto, la situación o el fenómeno sobre el cual se pretende indagar. Preguntas de profundización. Se puede preguntar directamente algo sobre el entrevistado. Preguntas de sondeo. En estas preguntas utilizamos más a profundidad lo que queremos especificar o queremos pedir detalles. Un ejemplo puede ser, puede dar más detalles, puede ejemplificar. Preguntas de especificación. Como bien su nombre lo dice, son preguntas que sirven para especificar un tema en concreto. Por ejemplo, ¿qué hizo cuando usted ha experimentado alguna vez? Preguntas directas. Esas preguntas sirven para ir directo a un tema de interés. Preguntas indirectas. Son preguntas proyectivas. Preguntas de estructuración. Estas preguntas se utilizan cuando requieren cambiar de tema. Preguntas de interpretación. Esas preguntas son usadas cuando se quiere expresar de otra manera una respuesta. Un ejemplo puede ser, ¿quiere decir entonces que silencio? El silencio permite hacer pausas en el diálogo entre el entrevistado y el entrevistador. Esto sirve para reflexionar y asociar los temas. Tipos de entrevistas. Existen 3 tipos de entrevistas. Entre ellas están la entrevista estructurada, donde el entrevistador realiza una serie de preguntas con la que se evaluará a los entrevistados. Estas entrevistas se ven más en el área laboral, como entrevistas de trabajo, donde se hacen preguntas como ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo actual? O ¿qué es lo que más odias de tu trabajo actual? Tendríamos la entrevista semiestructurada, que cuenta con preguntas en un orden preestablecido, mientras que otras se hacen en orden aleatorio. Estas entrevistas tienen preguntas específicas y generales, las cuales dan o abren paso a un debate. Un ejemplo de estas preguntas sería,
¿Cómo es tu semana típica? ¿O cuál fue tu papel en el proyecto? Esas entrevistas son subjetivas y el entrevistador hace preguntas basadas en las habilidades. También no siguen un patrón estándar de preguntas. Tips para una entrevista. Es importante tomar en cuenta estos tips, como el lenguaje claro y sencillo, no interrumpir al entrevistado, tonos de voz cuidadosos, mantener el contacto visual, flujo de diálogo, empatía al entrevistado, no pasar abruptamente de un tema a otro, tomar notas y grabar, respetar a todos los participantes, expresión corporal, agradecer a los participantes cuando se termine la entrevista y mantener la buena postura. Estos tips nos van a servir para realizar una buena entrevista, así también como para ser buenos entrevistados.